fenómeno, por ejemplo, también el tema de la violencia patrimonial o económica. Nuestro concepto es de violencia psicológica y física que ocasione maltrato a la víctima. Entonces nosotros, como Ministerio Público, hemos dicho, cuando hemos sido invitados al Parlamento, que no nos oponemos a ampliaciones del concepto de violencia. Nunca ha sido nuestro problema. Son definiciones político-técnicas que los expertos pueden suficientemente justificar. Pero sí queremos que podamos hacer lo que hoy día tenemos bien. Y hoy día, por ejemplo, la investigación con la debida diligencia es nuestro primer cortapisa, nuestro primer flanco débil. ¿Por qué? Porque la violencia constitutiva de delito, que es la que investiga el Ministerio Público, los fiscales, y la otra violencia es la psicológica no habitual, o sea, que es muy extraño que suceda, ¿no es cierto? Violencia psicológica ocasional, es de competencia de la judicatura de los tribunales de familia. Pero el 90% de los casos que se denuncian en policías son casos que llegan al Ministerio Público. Porque, entre otras cosas, el Tribunal de Familia la violencia psicológica la puede calificar de habitual y ahí se configura un tipo penal que se llama maltrato habitual y se remite el caso a la Fiscalía. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dificultades tenemos para investigar con un estándar de debida diligencia? Primero, cuando emerge la ley de violencia en el año 2005, Chile hacía ya 5 años con un régimen adversarial contradictorio que empezó en el año 2000, que impactó fuertemente la carga laboral de los organismos periciales. Me refiero a lo que es pericia de ADN, científico-técnicas, balística, huellas, diversas pericias, y también lo que tiene que ver con las pericias psicológicas de víctimas de delitos sexuales. O sea, los test de veracidad o de credibilidad que se aplican en delitos sexuales de menores, tienen hace rato bastante lista de espera en el Servicio Médico Legal, que es un organismo técnico colaborador en las funciones de investigación del Ministerio Público. Pues bien, cuando se ingresa estas nuevas competencias a la Fiscalía que tienen que ver con la violencia psicológica habitual, que es un tipo penal que se llama maltrato habitual, o las amenazas, que antes prácticamente no habían denuncias de amenazas, con la ley de violencia intrafamiliar se disparan. Las amenazas y las lesiones leves representan el 90% de los ingresos de violencia para la Fiscalía de Chile. Esto implicó que nosotros nos enfrentáramos a la dificultad frente a la retractación de la mujer. Si la mujer retira la denuncia y es un caso sin evidencia material o física, yo quisiera como fiscal efectivamente, antes que la víctima se hubiese retractado, haber hecho una evaluación psicológica, al menos para calificarla, digamos, según la literatura, como una víctima que tiene algunos indicadores de víctima de mujer maltratada, o indicadores o una pericia social que me la identifique como una mujer con dependencia social, económica o funcional, que me describa un poco el escenario, porque yo tengo que vencer la duda razonable. Y la duda razonable, los que somos fiscales sabemos que es bien complicada. Para los jueces yo creo que es como distinto verlo, porque la duda razonable implica no tengo que condenar. Pero para un fiscal que tiene la convicción, porque vio a la víctima el día 1 y sabe que el delito ocurrió, después no poder superar ese estándar es bastante frustrante. Pues bien, no se dotó este servicio, el servicio de medicina legal, donde están los psicólogos que hacen pericias, de mayor dotación ni de mayores recursos. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho frente a la retractación de las víctimas? En muchos casos hemos usado unos organismos que son de reparación, no son periciales. Y ahí ya ustedes saben lo que nos va a pasar en la audiencia de juicio, ¿no? La discusión sobre la pertinencia y la idoneidad de la prueba. Hay que cruzar los dedos que la pseudo perito, la verdad, confesando las cosas, sea muy experta en su ciencia o arte para que pueda decir: yo no soy perito del Servicio Médico Legal porque no he postulado, pero tengo las competencias de sobra. Porque su función en el Estado es reparación. Me refiero a las profesionales y profesionales de los centros de la mujer, que es donde se hacen muchas terapias reparatorias en grupo, ¿no es cierto?, que muchas veces son mujeres que ni siquiera todavía hacen la denuncia, sino que están buscando ayuda. Y muchas de estas trabajadores técnicos en su ciencia, como un psicólogo o una trabajadora social,
hace informes porque conoce muy bien la ruta que ha seguido esta mujer, y después ante el fiscal le dice, mire, yo puedo informar porque sé que tiene las características de mujer violentada, se podía anticipar desde ya, cuando yo la conocí, la retractación, porque me manifestó las dificultades que estaba sufriendo a nivel económico, emocional, crítica familiar, exclusión social. O sea, esto que pasó hoy día en su caso, fiscal, yo lo sabía hace 3 meses. Entonces, nosotros en algunos casos usamos esa herramienta, pero tenemos una dificultad importante. Esas mujeres o profesionales dejan de prestar servicios que son muy importantes, que es atender la reparación de las víctimas. Porque para que declaren un juicio oral yo la saco de ese sistema y la llevo a los tribunales. Los tribunales muchas veces 9 días y hora para juicio, 9 días y hora para juicio, y ese profesional está perdiendo de hacer su trabajo que tiene que hacer. Entonces, es un tema no menor. Es un conflicto importante porque para los fiscales implica de lo contrario, absolución. Nosotros tenemos criterios de actuación a nivel nacional porque somos un país unitario, tenemos un oficio del fiscal nacional sobre qué diligencias mínimas tienen que hacer los fiscales, qué cuestiones no pueden hacer, y hay un cierto control, también hacemos una auditoría de estos criterios. Para un fiscal muchas veces no es, por ejemplo, porque el agresor tenga condena previa, no se le permite salidas alternativas, tiene que ir a juicio. Entonces el fiscal dice, o sea, ¿cómo me haces ir a un juicio que yo sé que lo voy a perder? Y yo le digo, pero es que este sujeto es muy violento, tiene 2 condenas previas, tiene 2 víctimas, otras mujeres, porque ustedes habrán visto un sujeto que desecha una mujer, busca a otra, y viceversa también nos pasa con las víctimas, que frente a un agresor que a veces está encarcelado, buscan otro de la misma tipología. Bueno, frente a esa dificultad nos encontramos y nosotros creemos que el Estado de Chile aquí, el deber de investigar, no lo ejerce con la debida diligencia porque no dotó de recursos al sistema pericial para violencia. Entonces andamos pidiendo por favor aquí, por favor allá, ojalá podría usted, y eso no es una política del Estado. O sea, nosotros somos súper críticos, lo decimos cada vez que el Ministerio de la Mujer hoy día en Chile, que el anterior CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, tiene intenciones de ampliar la ley. Nosotros decimos, primero dotemos la ley, démosle recursos, hagamos las cuestiones en orden. Si hoy día tenemos una ley que está al debe, lo sabemos, pero no la tenemos implementada, ¿por qué empezamos mejor por etapas? Después que tengamos esta parte, tenemos la otra. Esa es una de las dificultades y creemos que aquí el estándar de investigar con la debida diligencia, en nuestro país al menos, se hace en la medida de lo posible, como hay un dicho de un político bien conocido. Más o menos esto ya se los conté. Respecto de la sanción, es otro mandato de la Convención Belén do Pará en que tenemos una dificultad, porque la ley crea una sanción que es bien discutida, una sanción accesoria, no es una sanción principal, que tiene que ver con el tratamiento del agresor. Desde los conceptos psicosociales y las disciplinas de ese tipo, es discutido si esto es posible rehabilitar a un agresor, los test que hay son diversos, o sea, más bien hay conclusiones contradictorias respecto de la pertinencia de esta sanción. Pero lo cierto es que la tenemos en la ley junto con otras, por ejemplo, la prohibición de acercarse, la obligación de abandonar el hogar común, prohibición de tener armas, pero muchas veces el sujeto retoma la convivencia durante la investigación con la víctima y nosotros no podemos ser tutelares de las mujeres y decirles, ay, que tú no puedes volver con el sujeto que te agredió. Eso sucede igual. Entonces no puedes pedir esas 2 accesorias porque son contradictorias con la realidad. Yo no puedo pedir que se vaya un sujeto que estuvo por una cautelar afuera, pero que después hubo una reconciliación de este grupo familiar. Entonces, el sujeto tampoco nunca ha manejado un arma. Entonces, es una ficción poner una prohibición de portar arma porque él no usa armas. En Chile tenemos un sistema bastante estricto para el acceso de armas de fuego. Entonces, no queda otra que se trate el agresor. Pues bien, aquí tenemos otro problema. No hay un organismo especializado en tratamiento de agresores. ¿Qué pasa? Yo espero que esto no sea muy distinto acá porque si no me está dando mucha vergüenza que tenemos todo mal. Pero, ¿qué pasa con los agresores? Muchos de ellos, primera cuestión, necesitan hay terapias especializadas en agresiones de pareja o de manejo de la violencia, resolución de conflictos, que es por ahí más o menos donde debería estar la pertinencia de la necesidad que tiene este agresor que está condenado.
Pero no tenemos esa oferta, entonces ¿dónde son derivados? A los centros de salud mental de las municipalidades, que se llaman COSAM. Y ahí las terapias están estandarizadas. Las terapias son de salud mental, de adicciones, rehabilitación, droga, alcohol, pero no hay una para discutir las masculinidades, ¿no es cierto?, los roles, o sea, no estamos abordando la problemática. Y el agresor lo estamos mandando a una sanción porque está sancionado y tiene que ir, pero todos sabemos que es como una especie de fraude de etiquetas porque no estamos atacando el punto ni el conflicto. Pues bien, eso se lo hemos dicho, nosotros se habrán dado cuenta que somos independientes del Ejecutivo, el Ministerio Público, porque si no, no seríamos tan críticos a lo mejor, y se lo hemos dicho en todas las mesas y en todos los análisis de funcionamiento de la Ley de Violencia en Chile. O sea, si queremos hacer las cosas en serio, estos programas de rehabilitación que han existido algunas experiencias, al alero de Gendarmería de Chile, que es el organismo que supervisa las cárceles, que también supervisan toda la población que está en el medio libre, todos los que están con beneficios, por decirlo de alguna manera, que es donde muchas veces caen los agresores de violencia, porque si no llegamos a una muerte, a una lesión grave, va a haber un beneficio, una pena de cumplimiento en el sistema libre. Han habido ciertos proyectos pilotos en la región metropolitana que abordan el tratamiento de agresores. Hay estudios, reportes después de estos proyectos con resultados disímiles porque esto es muy difícil. Obviamente un sujeto porque se trate no se va a rehabilitar. Muchos de ellos siguen pensando que en realidad el mundo está en su contra y que nadie los entiende porque así siempre fueron las cosas y su mamá le dijo y su papá le explicó y ahora nadie entiende eso. Entonces, tampoco el tema público, el tema pasa a veces por las políticas. Por ejemplo, los gobiernos saben que sería una política bien cara implementar un programa de tratamiento de agresores a nivel nacional y no encuentran una